Ella se burló en público diciendo que jamás estaría a la altura de sus estándares, pero unos segundos después fui yo quien subió al escenario, frente a toda su empresa, para recibir un premio como su cliente más importante y anunciar que me llevaba millones de dólares de contrato a otra parte. Esa sonrisa arrogante desapareció en un instante. Tengo 34 años y soy fundador y director ejecutivo de Anderson Logistics, una empresa de tamaño medio especializada en gestión de cadenas de suministro para distintos sectores, manufactura, construcción, retail y varios más. Empecé hace 8 años con un préstamo de $50.000 que me hizo mi padre y una vieja camioneta Ford F-150 destartalada. Trabajé semanas enteras de 80 horas, apostando todo por levantar algo real. Hoy contamos con 45 empleados, una flota de 30 vehículos y un volumen de ingresos que me permite vivir bien, sin excesos. Recuerdo con precisión los primeros años, dormía en un colchón inflable dentro de la oficina, sobrevivía con café de máquina expendedora y muestras gratis de Costco. Si un cliente llamaba a las 3 de la madrugada porque un envío se había retrasado, respondía personalmente. Si algún conductor se enfermaba, yo mismo tomaba el volante. Los fines de semana los pasaba llamando a posibles clientes desde listas que elaboraba manualmente. El primer empleado que contraté fue Elliot, un operario de almacén que confió en mi visión cuando trabajábamos desde un espacio de apenas 1.200 pies cuadrados en una zona industrial bastante deteriorada. Hoy es mi gerente de operaciones y todavía se ríe al recordar aquel fin de semana en que se rompió nuestro único montacargas y movimos 40 tarimas a pulso para cumplir con un plazo. Todo ese esfuerzo rindió frutos. Para el tercer año habíamos asegurado nuestro primer gran contrato con una empresa manufacturera regional. Al quinto, ya nos habíamos expandido a Arizona y Utah. Y para el séptimo, teníamos clientes entre las compañías Fortune 500. No soy multimillonario, pero tengo mi propio departamento en el centro, manejo un Audi Q5, viajo con comodidad y, lo más importante, no tengo que revisar el saldo de mi cuenta antes de comprar algo. Para mí, eso es éxito, construir desde cero, dar trabajo estable a decenas de familias y mantener un negocio sólido. Conocí a Caroline, de 29 años, en un cóctel de networking empresarial hace aproximadamente 2 años. Era uno de esos eventos repletos de ejecutivos con etiquetas con sus nombres, sonrisas medidas y discursos sobre proyecciones trimestrales. Ella trabajaba en desarrollo de negocios para Brickwave Solutions, una gran empresa de servicios tecnológicos especializada en consultoría TI, gestión en la nube y ciberseguridad. Su presencia destacaba, alta, rubia, con un estilo impecable, como si acabara de salir de una sesión fotográfica de Forbes. Transmitía esa confianza de alguien que nunca tuvo que preocuparse por cómo sobreviviría el mes siguiente. Nuestra primera conversación fue sobre tendencias tecnológicas aplicadas a la cadena de suministro. Me impresionó su rapidez mental y el conocimiento que demostraba. Formulaba preguntas inteligentes sobre optimización logística y parecía fascinada con la complejidad de coordinar transportes multimodales. Reía con mis anécdotas sobre los inicios de mi empresa. Al final de la noche intercambiamos números y, una semana después, cenamos en un restaurante elegante de cocina orgánica que ella eligió. La conexión pareció inmediata. Durante los primeros 6 meses, todo fue perfecto. Caroline era ambiciosa, segura de sí misma, y siempre tenía una nueva idea o contacto que proponer. Me acompañaba a eventos empresariales, me presentaba ante personas influyentes y parecía comprender el ritmo exigente de dirigir una compañía. Cené con ella entre reuniones, compartimos fines de semana explorando restaurantes de Denver, vimos partidos de los Broncos en bares deportivos y publicaba nuestras fotos en Instagram con frases sobre parejas poderosas y hashtags como #Business Ampliasure. Sus amigos comentaban lo afortunada que era de estar con alguien estable y exitoso. Pensé que teníamos una relación fuerte y con futuro. Pero a partir del 7º mes, comenzaron las grietas. Todo empezó con comentarios aparentemente inofensivos. Comparaciones entre mi empresa y el sector tecnológico en el que ella trabajaba. Decía cosas como que Brickwave Solutions estaba cambiando el mundo, mientras mi negocio solo movía cosas del punto al B. Yo bromeaba con que sin logística el mundo se paralizaría, pero sus palabras se me quedaban grabadas como astillas. Las comparaciones se intensificaron. Mencionaba constantemente a colegas y sus parejas. ¿Sabías que la novia de Derrick trabaja en Google como gerente de producto senior? O el esposo de Amanda vendió su startup de inteligencia artificial por 8 cifras, y tiene apenas 32. Para ella, eso era la cúspide del éxito. Nunca importó que mi empresa creciera 20% anual y diera trabajo estable a 45 familias. También estaba la presión constante por hacer contactos. Cada cena, cada reunión, cada encuentro casual se transformaba en una oportunidad para hacer networking. Cuando me presentaba, lo hacía con un tono que restaba valor a lo que yo hacía. Él dirige una empresa de logística, decía,
como si fuera algo menor comparado con el glamour del sector tecnológico. Yo corregía, la fundé y la dirijo, pero parecía no importar. Un día, en un asado, mi amigo Trevor, que me conoce desde la universidad y ha visto todo mi recorrido desde que no tenía ni un centavo, me llamó aparte. Mientras volteaba hamburguesas en la parrilla, me dijo en voz baja: «Amigo, ¿alguna vez Caroline te pregunta por tu vida? Porque llevo meses observándolos y todo gira en torno a ella, su trabajo, su carrera, sus contactos». Me quedé en silencio. Lo defendí al principio, diciendo que ella estaba bajo mucha presión por un ascenso. Pero su comentario me quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que ella me preguntó por mis logros? ¿Cuándo celebró conmigo un nuevo contrato? ¿Cuándo se interesó de verdad por lo que construí? La respuesta fue clara: no podía recordarlo. La relación se había convertido en un espectáculo de una sola dirección. Yo estaba allí para admirar su mundo, mientras el mío era tratado como un simple accesorio. Las señales estaban frente a mí desde hacía meses, enormes y evidentes, como carteles luminosos en la autopista. Pero elegí ignorarlas porque era hermosa, exitosa, y cuando las cosas iban bien, realmente parecían perfectas. Un error clásico que muchos cometemos: ver solo lo que queremos ver, hasta que la realidad nos da un golpe en la cara. Han pasado 3 meses desde que Caroline recibió la noticia que tanto había esperado: su empresa, Brituave Solutions, realizaría su ceremonia anual de premios. Este evento no era cualquier cosa. Cada año organizaban una producción corporativa de alto nivel, etiqueta formal, barra libre, un salón de hotel de lujo completamente alquilado, música, discursos, luces y una puesta en escena diseñada para impresionar a accionistas y clientes importantes. La compañía entregaba premios en distintas categorías: mejor desempeño, proyecto destacado en equipo, innovación, excelencia y, uno de los más codiciados, estrella en ascenso. Eran reconocimientos creados para dar la sensación de que valoraban a sus empleados, aunque rara vez eso viniera acompañado de verdaderos aumentos salariales. Ese año, Caroline había sido nominada en la categoría de estrella en ascenso en el área de desarrollo de negocios. Y desde el momento en que lo supo, su obsesión por ganar se volvió absoluta. Hablaba del tema a diario, analizaba cada detalle: quiénes asistirían, quién estaría viéndola recibir el premio, cómo ese reconocimiento la posicionaría mejor para el ascenso a vicepresidenta que llevaba 2 años buscando. Durante semanas, todo giró en torno a ese evento. Nuestras conversaciones, que ya de por sí se centraban principalmente en ella, se redujeron exclusivamente a la ceremonia. «Tengo que ganar esto», repetía en la cena, sin siquiera probar su salmón de $40, más pendiente de su ansiedad que de la comida frente a ella. Hannah Collins, de la oficina de Seattle, también está nominada. Si ella gana, probablemente consiga el puesto de VP que me corresponde. Yo intentaba tranquilizarla: tus números del tercer trimestre fueron espectaculares. Cerraste cerca de 1.2 millones en nuevos contratos. Tienes un caso sólido. Pero para ella, no bastaba con tener buenos resultados, lo esencial era que las personas adecuadas la vieran ser celebrada. En su mundo, la visibilidad era más valiosa que los logros mismos. Me pidió que la acompañara como su cita. Acepté sin dudarlo. Renté un smoking en una tienda del centro que me costó $200 solo por una noche. Reorganicé toda mi agenda. Incluso rechacé una cena con un potencial cliente que podía significar un contrato de $500,000, solo porque insistió en que debía estar allí para apoyarla en su gran noche. También tuvo instrucciones muy precisas sobre cada detalle: a qué hora llegar, ni muy temprano ni demasiado tarde, con quién hablar, a quién evitar, qué temas eran seguros y cómo responder si alguien me preguntaba por mi trabajo. La noche anterior, mientras revisaba mi atuendo con mirada crítica y me acomodaba el moño como si fuera un adolescente rumbo a su graduación, me dijo: si alguien pregunta, di simplemente que trabajas en gestión de cadena de suministro. No des detalles sobre que eres dueño de la empresa. Algunas personas aquí pueden ser bastante snobs y no ven los servicios logísticos como negocios de verdad. Ese, en retrospectiva, debió ser mi punto de quiebre. La señal de que debía decirle adiós y marcharme. Pero estaba demasiado implicado emocionalmente para verlo con claridad. Creía que era amor, cuando en realidad era otra cosa completamente distinta. Lo que Caroline no sabía, y lo que más tarde convirtió toda esta historia en algo deliciosamente irónico, era que mi empresa, Anderson Logistics, llevaba 5 meses en negociaciones confidenciales con Brituave Solutions. Estábamos a punto de cerrar un contrato gigantesco para convertirnos en su socio logístico exclusivo en toda la región occidental: California, Nevada, Arizona, Utah, Colorado y Nuevo México. El acuerdo ascendía a $2.8 millones anuales, firmado por 3 años con opción de renovación. Sería el contrato más grande en la historia de mi compañía,
suficiente para contratar a 10 personas más y ampliar nuestras instalaciones. Las negociaciones habían sido llevadas estrictamente a nivel de vicepresidencia y departamento de adquisiciones. Como Caroline trabajaba en desarrollo de negocios, un área completamente distinta, no tenía acceso a esa información. Nadie en su división sabía nada del acuerdo. El anuncio oficial estaba programado, precisamente, para la misma ceremonia en la que ella estaba nominada. A mí me habían invitado para recibir un reconocimiento especial como socio estratégico del año en nombre de Anderson Logistics. No le había contado nada, en parte porque el contrato se firmó formalmente solo 2 semanas antes del evento y me habían pedido mantenerlo en confidencialidad hasta el anuncio público. Pero también, lo admito, porque después de meses de escucharla hablar con desdén sobre mi trabajo, pensé que sería una agradable sorpresa demostrarle que mi simple empresa de transporte acababa de cerrar un trato millonario con su compañía. La ceremonia se llevó a cabo en el Denver Marriott Tech Center, un hotel imponente con un salón de eventos para más de 400 personas. La decoración parecía una mezcla entre los Oscar y una reunión de accionistas, esculturas de hielo que probablemente costaban más que el salario mensual de varios empleados, centros de mesa con flores carísimas, un escenario con pantallas LED, luces profesionales y hasta una alfombra roja con fotógrafo para redes sociales. Brightwave Solutions había invertido una fortuna en ese espectáculo. Unas 300 personas asistieron, entre empleados y acompañantes de todas las oficinas del oeste. La mesa principal, reservada para los altos ejecutivos, estaba al frente del escenario. Ahí estaban el CEO, el COO, el CFO y todo el equipo directivo en trajes a medida, alternando entre sonreír y revisar sus teléfonos. Caroline y yo llegamos exactamente en el minuto que ella había planificado. Lo hizo así porque, según sus palabras, hay que saber causar impacto. Durante el trayecto repasaba su maquillaje por 10ª vez y me repetía que llegar temprano era cosa de gente común, y que ella no podía mezclarse con los demás como si fuera una más. Al entrar, nos sumergimos en el cóctel previo. Ella se transformó por completo. Se movía con precisión calculada, identificando a las personas que consideraba importantes. Me tomaba del brazo con fuerza para arrastrarme a presentaciones que no me interesaban lo más mínimo. Cada interacción seguía un guión idéntico, risas ensayadas, frases estratégicas, poses estudiadas. En ese momento no tenía idea de lo que estaba por venir. Pero esa noche, cada segundo de su gran entrada quedaría grabado en mi memoria por razones que ella jamás imaginó. Ella solía adueñarse de cada conversación. No importaba con quién habláramos, siempre encontraba la manera de llevar el foco hacia su trabajo. Hablaba de los clientes importantes que había conseguido, de los proyectos que lideraba, de las personas influyentes que conocía. Bastaba un gesto vago hacia mí y una presentación superficial, este es Ethan, mi novio. Acto seguido, retomaba su discurso sobre ella misma como si yo no estuviera ahí. Algunos de sus compañeros, gente amable que, sinceramente, debía preguntarse por qué salía con alguien a quien no parecía respetar, trataban de incluirme en la charla, haciéndome preguntas educadas sobre mi trabajo en Anderson Logistics. Pero Caroline no tardaba ni medio minuto en interrumpir. Eso lo hablamos después, les conté ya sobre el contrato de salud que acabo de cerrar. $800.000 en 2 años. El vicepresidente me llamó personalmente para felicitarme, decía con esa sonrisa de triunfo que usaba como armadura. Desde el fondo del salón, vi la pantalla de mi teléfono encenderse. Era Elliot, parte de mi equipo y uno de los representantes de nuestra empresa para el anuncio de asociación de esa noche. Jefe, ella sabe que vas a recibir un premio, me escribió. No, respondí manteniendo el celular oculto bajo la mesa. Esto va a ser genial, o un desastre. Tal vez las dos cosas, añadí. La ceremonia comenzó puntualmente a las 7 de la tarde. Nos acomodamos en la mesa 14, un lugar intermedio, no tan cerca de los ejecutivos importantes, pero tampoco relegados al fondo. Caroline estaba visiblemente inquieta, su pierna temblaba bajo la mesa con cada presentación de un nuevo premio. Cada vez que alguien se acercaba al micrófono para anunciar una categoría, me apretaba la mano con fuerza, convencida de que era su turno. Los premios iniciales se entregaron con un ritmo desesperantemente lento: empleado del mes para un técnico de Phoenix, mejor colaboración en equipo, excelencia en innovación, estrella en servicio al cliente. Reconocimientos menores que solo servían para mantener a todos entretenidos. Cada ganador subía, pronunciaba un discurso de 3 minutos lleno de agradecimientos protocolares, se tomaba la foto de rigor y volvía a su asiento entre aplausos corteses. Cuando llegó la categoría de mejor proyecto en equipo, la tensión en Caroline se convirtió en emoción pura. Su grupo había sido nominado, junto con otros 2. En cuanto escuchó el nombre de su equipo, saltó de la silla y prácticamente corrió hacia el escenario con sus compañeros. Recibió el galardón con una sonrisa impecable,
pronunció un discurso perfectamente ensayado sobre esfuerzo conjunto, dedicación y sinergias estratégicas, una lluvia de jerga corporativa diseñada para agradar a los accionistas, y nombró a cada integrante con precisión. Al volver a la mesa, su rostro irradiaba orgullo. Eso es increíble, de verdad se lo merecen, le dije sinceramente. Es un buen comienzo, murmuró sin despegar la mirada del escenario. Pero el premio importante es Rising Star. Ese es el que define mi trayectoria. Lo de mejor proyecto en equipo es bonito, pero no te pone en la ruta hacia la vicepresidencia. A medida que la noche avanzaba y quedaban pocas categorías, su ansiedad crecía. Revisaba el programa del evento compulsivamente desde su teléfono, contando los premios restantes. Cuando el CEO, un hombre de cabello plateado y traje impecable, con el tipo de carisma ensayado en presentaciones para inversionistas, subió al escenario a las 8:30 de la tarde para los últimos reconocimientos individuales, Caroline parecía a punto de levantarse antes de que dijeran su nombre. El directivo habló de innovación, liderazgo emergente y del futuro de Britwave Solutions, usando ese lenguaje grandilocuente que suena importante pero no dice nada. Caroline estaba al borde de su silla. Entonces llegó el anuncio: la ganadora del premio Rising Star de este año es Hannah Collins, oficina de Seattle. El auditorio estalló en aplausos. Hannah, una mujer de unos 30 y pocos años que parecía realmente sorprendida, subió al escenario con lágrimas en los ojos. Agradeció a su equipo, habló de los desafíos superados y emocionó a todos los presentes. A mi lado, Caroline quedó petrificada. Su rostro fue un torbellino de emociones: sorpresa, incredulidad, rabia, orgullo herido y, finalmente, furia contenida. Sus puños estaban tan apretados sobre el regazo que sus nudillos se volvieron blancos. Le tomé la mano para reconfortarla. Oye, igual ganaste mejor proyecto en equipo. Es un logro enorme. Ella apartó mi mano con brusquedad. Eso no vale nada. Es un trofeo de consolación. Rising Star es lo que cuenta de verdad. Es el que te pone frente a la dirección ejecutiva. Tranquila, el próximo año puede ser tuyo. Tus números son fuertes, tu cartera es sólida, intenté decirle. No entiendes, me interrumpió en voz baja pero cargada de veneno. Tú no tienes idea de lo que cuesta escalar aquí. Mueves cajas y crees que eso te hace un hombre de negocios exitoso. Jamás entenderás lo que significa tener verdadera ambición. Sus palabras me atravesaron como un balde de agua helada. Sentí como algo en mí se congelaba. Pude haberme levantado y marcharme en ese instante, pero me quedé quieto, procesando cada sílaba mientras Hannah terminaba su discurso. Cuando ella regresó a su asiento con el trofeo, el CEO retomó el micrófono. Esta vez, su tono cambió a uno más institucional. Antes de pasar a la cena, tenemos un último reconocimiento muy especial, anunció. Este año, Britwave Solutions firmó la asociación estratégica más grande en su historia, un acuerdo integral de logística y cadena de suministro que transformará por completo la gestión de distribución y despliegue de hardware en toda nuestra región occidental. Y mientras el salón entero se preparaba para escuchar el nombre del socio estratégico, mi empresa, Caroline aún no tenía idea de que lo que venía no era sobre ella. Caroline seguía completamente desconectada de lo que ocurría frente a ella. Su atención no estaba en el escenario, ni en la ceremonia, ni en el discurso solemne que llenaba el salón con un eco elegante. Estaba encorvada ligeramente sobre la mesa, con el ceño fruncido, desplazando con fuerza la pantalla de su teléfono como si cada toque fuera una descarga de frustración. Podía imaginar perfectamente el contenido de esos mensajes, quejas dirigidas a su grupo de amigas sobre no haber ganado, explicaciones maquilladas para salvar las apariencias, tal vez incluso borradores de una publicación en LinkedIn donde afirmaría sentirse honrada por la nominación mientras en realidad hervía por dentro. El CEO, ajeno a su pequeña tormenta personal, continuaba con un tono vibrante, su voz amplificada por un sistema de sonido impecable. Cada palabra caía con el peso calculado de alguien acostumbrado a hablar frente a accionistas. Esta colaboración representa exactamente el tipo de innovación estratégica que buscamos en Britwave Solutions, declaró con solemnidad. Se trata de construir alianzas con socios que compartan nuestra visión, excelencia, confiabilidad y un compromiso absoluto con la calidad en el servicio al cliente. Las luces cálidas iluminaban el escenario y el silencio general en la sala dejaba en evidencia el impacto que tenían sus palabras. Los invitados, todos vestidos de gala, escuchaban con atención. Podía verse en sus rostros esa mezcla de respeto y expectativa que suele aparecer cuando se habla de grandes contratos. Este acuerdo, continuó el CEO, con una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo, es un contrato de 3 años con un valor anual de $2,8 millones. Será la base para nuestra expansión en toda la región occidental. Algunas personas soltaron un suspiro de admiración al escuchar la cifra. Otros asintieron, como si ya supieran que ese número implicaba poder, estabilidad y prestigio.
Y por eso, remató el CEO, levantando la mirada hacia el público, esta noche me complace anunciar a nuestro primer socio estratégico del año, Anderson Logistics, representada esta noche por su fundador y CEO. Fue como si un rayo hubiera atravesado a Caroline. Levantó la cabeza de golpe, rígida como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su rostro pasó de la indiferencia al desconcierto en cuestión de segundos. La sala entera se llenó de aplausos sinceros, no de cortesía. Era un reconocimiento real, de esos que nacen de un logro concreto, no de un simple adorno corporativo. ¿Podría el señor Ethan Anderson acompañarnos al escenario?, anunció el CEO con voz clara. Me puse de pie despacio, sintiendo el murmullo extendiéndose como una ola entre las mesas. Abotoné con calma mi chaqueta de smoking y avancé. Era imposible no notar las miradas que se posaban sobre mí. Muchos de los asistentes me conocían solo como el novio de Caroline que trabaja en logística, una figura secundaria, casi invisible en su mundo de relaciones públicas y eventos corporativos. Pero ahora estaban conectando las piezas. Al pasar junto a Caroline, su mano perfectamente cuidada se cerró en torno a mi muñeca como un anzuelo. Sus uñas se hundieron en mi piel, no con afecto, sino con una mezcla de pánico y rabia contenida. Sus ojos estaban muy abiertos, tratando de calcular en segundos si lo que acababa de descubrir iba a impulsar su imagen, o a destruirla. ¿Qué es esto?, susurró con voz temblorosa, tratando de mantener el control frente a las decenas de personas que nos rodeaban. No me dijiste nada. Es trabajo, respondí con calma, apartando mi brazo. Solo muevo cajas, ¿recuerdas? Solté su mano y seguí caminando. Subí al escenario mientras el CEO me recibía con una sonrisa amplia y la mano extendida. Las pantallas LED gigantes que flanqueaban la tarima mostraban, con absoluta claridad, el logo de Anderson Logistics en todo su esplendor. Me entregó una placa de metal pesado, grabada con el nombre de la empresa, con ese nivel de detalle que no se improvisa. Durante los siguientes minutos, habló de los detalles del contrato, 3 años, $2,8 millones por año, con posibilidad de extenderlo a 5. Describió el alcance regional, los sistemas de seguimiento que habíamos desarrollado, y cómo nuestra propuesta había superado a 5 competidores, incluidos algunos gigantes nacionales. Cada frase era una validación pública de años de trabajo silencioso. Y entonces me pasó el micrófono. Esperé unos segundos, dejando que el último eco del aplauso se disipara. Miré a la multitud y sonreí apenas. Gracias, dije con voz firme. Este es un honor enorme. Quiero empezar agradeciendo a Bridgewater Solutions por su confianza en Anderson Logistics. Mi equipo y yo estamos entusiasmados con el futuro de esta colaboración. Algunas cabezas asintieron con aprobación, pero en otras vi la curiosidad crecer como una sombra. Elliot, sentado al fondo, tenía esa sonrisa contenida de quien sabe que la función recién empieza. En estos 2 últimos años, continué, he aprendido muchísimo sobre esta industria y sobre cómo funcionan las alianzas reales. He visto que el éxito adopta muchas formas distintas, y que cada empresa, ya sea de tecnología de punta o de logística de carga, merece el mismo respeto. Nada funciona si no se reconocen esos aportes. La sala se volvió un silencio espeso. Incluso quienes antes murmuraban entre ellos ahora estaban completamente atentos. También he aprendido, dije más despacio, que las personas que deberían apoyarte y respetarte, a veces son las que menos valoran lo que haces, hasta que es demasiado tarde. Y que ningún contrato, por millonario que sea, vale más que tu dignidad. Caroline estaba pálida como una sábana. Sus labios temblaban apenas, y su expresión había pasado del desconcierto a una mezcla de humillación y terror anticipado. Respiré hondo. Por eso, dije, debo hacer un anuncio importante esta noche. Pido disculpas a la directiva de Bridgewater Solutions por el momento en que lo hago, pero esto es una cuestión de integridad personal. Vi cómo la sonrisa del CEO se borraba lentamente, como una máscara cayendo. El CEO, sentado en la mesa VIP, dejó su teléfono y me miró con una atención casi quirúrgica. Después de una cuidadosa reflexión, dije con claridad, Anderson Logistics ha decidido no continuar con esta alianza. Apreciamos el interés de Bridgewater y el tiempo que su equipo dedicó, pero nuestros valores y culturas no están alineados para construir una relación sólida a largo plazo. El murmullo creció en oleadas. Personas giraban la cabeza, intercambiaban miradas, abrían los ojos como si estuvieran presenciando un incendio en cámara lenta. A partir de este momento, declinamos formalmente el contrato, concluí. Y les deseamos éxito en encontrar un socio logístico que responda mejor a sus expectativas. Le devolví el micrófono al CEO. Su rostro estaba tenso, sus labios rígidos en una sonrisa vacía. Al estrecharme la mano otra vez, lo hizo con una fuerza que rozaba la agresión, como si con ese gesto intentara compensar lo que acababa de perder. Bajé las escaleras del escenario sin volverme. No miré a Caroline. No miré a nadie.
Crucé el salón entre arreglos florales costosos, esculturas de hielo innecesariamente ostentosas y conversaciones que ya no eran murmullos, sino un rumor encendido. Salí al pasillo del hotel, donde el eco de mis pasos resonaba como si marcara un antes y un después. Mientras buscaba mi ticket de ballet, la adrenalina me golpeó como una ola helada. Las manos me temblaban. Acababa de rechazar un contrato multimillonario, exponer públicamente a una empresa poderosa y, de paso, dinamitar cualquier idea de ser el acompañante silencioso. Elliot apareció corriendo detrás de mí, sin aliento. «No puedo creerlo, jefe», dijo, aún jadeando. «¿De verdad hiciste eso?» Lo miré y sonreí apenas. «Sí», respondí. «Eran 2,8 millones al año, por 3 años», repitió como si necesitara escucharlo para procesarlo. Y sin embargo, en medio de todo ese vértigo, no había un solo atisbo de arrepentimiento en mí. Lo que había perdido en dinero, lo había recuperado en respeto propio. Y eso, en mi mundo, valía muchísimo más. «Sé perfectamente cómo están los números, Elliot», dije con firmeza, cruzando los brazos mientras lo miraba de frente. «No tenemos otro contrato de esa magnitud en este momento. Ese acuerdo iba a financiar toda la expansión hacia Nevada». Elliot frunció el ceño, como si ya estuviera anticipando la tormenta que se venía encima. Respiré hondo antes de continuar. «Pero estaremos bien. Tenemos 3 grandes oportunidades en proceso y, sinceramente, no pienso pasar los próximos 3 años trabajando con una empresa que trata a sus socios como si fueran personal de servicio. Cuando la falta de respeto viene desde la cúpula, se extiende como una cultura que contamina todo. Si Caroline puede despreciar públicamente lo que hacemos, eso dice mucho de cómo esa compañía ve a sus proveedores». Guardó silencio unos segundos, procesando cada palabra. Luego asintió lentamente. «Está bien, pero sabes que esto va a explotar por todos lados, ¿verdad? Esta historia va a circular en cada evento empresarial por al menos un año». Solté un suspiro, más de alivio que de preocupación. «Que así sea. Al menos será una buena historia para contar». No pasaron ni 5 minutos desde que recogí mi auto en el estacionamiento cuando mi celular empezó a vibrar sin parar. Era Caroline. Rechacé la llamada. Llamó de nuevo, y volví a rechazarla. Después vinieron los mensajes como una avalancha. «¿Qué demonios acabas de hacer? Llámame ahora mismo. Me humillaste delante de toda mi empresa. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Todo el mundo me está mirando. Nunca te voy a perdonar. Arruinaste mi noche. Arruinaste todo». Bloqueé su número en ese instante y seguí manejando a casa con las manos temblando sobre el volante. Lo que vino después fue una tormenta mucho más grande. En menos de 24 horas, tenía 47 llamadas perdidas, decenas de mensajes de números desconocidos y un correo urgente del CEO de Bridgewater Solutions pidiéndome una reunión inmediata. Caroline había pasado la noche contactando a todo el mundo, amigos en común, colegas, clientes, contactos de trabajo. A cada uno les contaba una versión distorsionada de la historia. Aseguraba que yo había saboteado su carrera por pura envidia, que mi ego no había soportado verla triunfar y que todo había sido parte de un plan de venganza premeditado porque ella había ganado un premio y yo no podía tolerarlo. En pocas horas, se había proclamado víctima de mi supuesto ego frágil y mi naturaleza vengativa. Mi respuesta fue simple y calculada. No discutí con nadie. No me defendí con palabras. Solo subí a mis redes personales, Instagram y Facebook, no las de la empresa, una serie de capturas de pantalla. Conversaciones de la semana anterior a la ceremonia, donde Caroline me decía textualmente: «Por favor, no hables mucho de tu pequeña empresa, estas personas no respetan la logística como un negocio real». Mensajes de meses anteriores en los que afirmaba cosas como: «Tú solo mueves cajas. La innovación real está en la tecnología» o «Ojalá entendieras lo que significa tener verdadera ambición». No la etiqueté. No escribí textos vengativos. Solo puse una frase al pie de las capturas. Cada industria tiene valor. Cada trabajo merece respeto. Nunca aceptes que alguien minimice lo que haces. En menos de una hora, la gente que la conocía reconoció inmediatamente sus palabras. Su discurso de víctima empezó a derrumbarse bajo el peso de sus propios mensajes. Esa misma tarde recibí la tercera llamada del CEO de Bridgewater Solutions, Robert Chen. Esta vez la atendí. «Señor Anderson, habla Robert Chen», dijo con un tono que mezclaba incomodidad y formalidad. «Le debo una sincera disculpa. No teníamos idea de que existía una relación personal involucrada. Si lo hubiéramos sabido, jamás lo habríamos puesto en esa posición en nuestro evento corporativo». «Aprecio su llamada, señor Chen», respondí con voz tranquila y profesional, «pero mi decisión no va a cambiar. No puedo asociar a Anderson Logistics con una empresa que permite que una de sus gerentes de desarrollo comercial humille a un socio estratégico». Él asintió en silencio. «Entendemos.
La señorita Caroline está enfrentando consecuencias serias por su conducta. Se ha determinado que ha tergiversado aspectos profesionales y generado una imagen hostil hacia los proveedores. Eso es un asunto interno de su compañía, contesté. Mi prioridad es proteger el prestigio de mi empresa y trabajar con socios que valoren lo que aportamos. Una semana después, Caroline había sido degradada de su puesto en desarrollo comercial a un rol administrativo, muy por debajo de lo que tenía. Su intento de victimizarse no resistió el testimonio de varios compañeros que afirmaron haberla escuchado menospreciar mi empresa en múltiples eventos durante el último año. Ella solía reírse diciendo cosas como, mi novio cree que manejar camiones es un negocio real. Es adorable que piense que la logística importa. Su reputación quedó hecha trizas. Brituave Solutions me ofreció un incentivo adicional de $400.000 y un contrato firmado garantizando que Caroline no tendría participación alguna en la relación comercial. Incluso insinuaron que podían despedirla si eso cambiaba mi decisión. Pero dije que no. Hay puentes que no vale la pena reconstruir. Ni siquiera por dinero. En cuestión de semanas, firmamos 2 nuevos contratos con empresas aún más grandes que Brituave. Uno de ellos, con un consorcio regional de manufactura, representaba $3,2 millones anuales. Resultó que dar un paso firme frente a la falta de respeto hizo que otras compañías nos vieran con más seriedad. Las llamadas empezaron a llegar solas. Empresas que habían oído la historia querían trabajar con Anderson Logistics precisamente porque no tolerábamos ser tratados como proveedores de segunda categoría. Caroline intentó contactarme varias veces a través de personas en común. Siempre con mensajes similares, que había cometido un error terrible, que se sentía arrepentida, que necesitaba hablar. Había perdido su promoción, su credibilidad y gran parte de su red. Decía estar pasando por una crisis emocional profunda. Pero no respondí. Porque algunas cosas no se deshacen con disculpas tardías. No se borran 2 años de comentarios hirientes ni de sentirme como una carga. Y no iba a convertirme en su plan de respaldo después de que su mundo perfecto se derrumbara. Trevor me escribió unos días después del evento. Hermano, acabo de escuchar toda la historia de varias personas. Lo que hiciste fue épico. Ojalá hubiese visto la cara de Caroline cuando te fuiste. Elliot, de manera mucho más estratégica, compartió la historia dentro de nuestra red de contactos del sector, no como chisme, sino como una lección sobre dignidad y límites. Y eso fortaleció aún más nuestra imagen. 3 meses después, la empresa está más sólida que nunca. Contratamos a 8 nuevas personas, firmamos contratos importantes y abrimos la sede en Nevada como habíamos planeado. Elliot fue ascendido a vicepresidente de operaciones con un aumento considerable. Yo, en cambio, decidí alejarme de todo ruido. Compré una pequeña casa frente a un lago, a las afueras de la ciudad. Allí paso mis fines de semana lejos de recepciones, cócteles y discursos vacíos. Adrienne, la mujer con la que salgo ahora, no tiene nada que ver con el mundo corporativo, trabaja en administración educativa. Cuando hablamos, lo hacemos sin máscaras, sin jerarquías ni pretensiones. Ella me escucha de verdad, me pregunta sobre mi trabajo, se alegra de mis logros y nunca me ha hecho sentir menos por dedicarme a lo que me apasiona. No tengo que demostrarle mi valor. Mientras escribo esto, miro el reflejo de las luces del muelle sobre el agua tranquila. La ironía es clara, perdí un contrato millonario, pero gané algo que no se compra. Paz, respeto. Y, sobre todo, la certeza de que no necesito a alguien a mi lado para validarme. Caroline sigue en el mismo sector, pero en una posición mucho más modesta. Ya no es la estrella ascendente de la que todos hablaban. Ahora es solo un ejemplo más de lo que pasa cuando confundes poder con valor. Y aunque la gente todavía recuerda la historia, yo ya no pienso en ella con rabia, sino con distancia. Como quien recuerda una lección dura, pero necesaria.